Agradecemos la compañía en este viernes 29 de Cristóbal Rodríguez, abogado, constitucionalista, asiduo, visitante, participante en este programa. Con él vamos a conversar de algunos temas que están en el debate público. Ustedes han tenido mucho trabajo en los últimos Sí, años, los los constitucionalistas. constitucionalistas han tenido mucho trabajo, porque hay pareceres, Algo bueno tiene que salir. ¡Ay, Cristóbal! pareceres muy diversos. Vamos a empezar, Cristóbal, por la resolución de la Junta Central Electoral que ha sido cuestionada. Se reconoce al mismo tiempo que es una necesidad sentida por la ciudadanía, pero se les resta competencia legal a la Junta para eso y sobre todo quiero que analice las consecuencias de no acatamiento de esa resolución. Bien. Bueno, la Junta Central Electoral lo que ha hecho es cumplir con unos mandatos que la Constitución ha puesto en sus manos. O sea, es la Constitución que le ha dicho a ustedes la responsable de garantizar que fuera de los tiempos de campaña electoral no se haga campaña electoral. Es simple. Regulará los tiempos de la campaña electoral, dice el artículo 212 de la Constitución. Regulará los asuntos de su competencia, dice el mismo artículo 212 de la Constitución. La ley electoral vigente en la República Dominicana prohíbe de manera expresa la actividad de proselitismo político fuera de los plazos de la campaña electoral. Porque eso es que hay gente que quiere ignorar que hasta la vieja ley electoral... No, la ley vigente, Sí, la ley vigente prohíbe la actividad de campaña electoral. Dice en qué momento empieza la campaña electoral, mediante qué procedimiento se habilita formalmente el inicio de la campaña electoral. Entonces, cuando alguien fuera de los tiempos previstos en la ley electoral ejecuta acciones de campaña y de proselitismo político, está colocándose al margen de la ley. La entidad responsable de reconducir al ámbito de lo legalmente previsto a aquellos que se colocan al margen de la ley es la Junta Central Electoral. Y esto nos lleva entonces a uno de los elementos técnicos que ha sido mal manejado e inadecuadamente planteado por algunos sectores en el debate público. La Junta Central Electoral no ha emitido un reglamento ni una norma jurídica que es lo que la hubiera obligado a abrir un proceso de consultas. La Junta Central Electoral está diciendo, ustedes no pueden hacer campaña, no se puede hacer campaña. Porque la ley lo establece así. Pero esa no es una prohibición que la está estableciendo la Junta, es una prohibición que está en la ley y la Junta Central Electoral es el órgano responsable. Yo sostengo que la Junta sí consultó, porque eso está específicamente en el proyecto de ley que la Junta envió al Congreso Nacional y que sí se consultó con los partidos, todo el proyecto. Y hubo no solamente porque los técnicos que elaboraron el proyecto de la OEA lo consultaron, sino que antes de enviarlo, después que la Junta lo recibió, se lo mandó a los partidos para oír sus opiniones y celebró audiencia pública con los partidos, de manera que sí consultó, y eso específicamente está en el proyecto de ley. Sí, lo que pasa es que en eso que tú dices hay un matiz. La consulta respecto del contenido del proyecto de ley es una cosa. Si la Junta Central Electoral va a regular mediante una norma jurídica, administrativa, disposiciones de la ley, tiene el deber por mandato de la ley 107.13 de llamar a los interesados, es decir, a los potencialmente afectados por la decisión normativa que va a tomar para requerirles opinión y abrirla inclusive a la consulta ciudadana. Pero lo que estoy diciendo es que lo que la Junta ha hecho no es un reglamento ni es una norma jurídica, es una advertencia de que hay gente que está violando la ley y que deben ser reconducidas a la legalidad. Es simple. Simplemente eso. Es simple, es decir, entonces para eso es a eso me refiero cuando digo que para eso no
se requiere Bien, una labor pero de no consulta viola pública. los derechos políticos, No. la libertad de expresión, al prohibir que se haga La campaña, Junta, que se haga campaña, por ejemplo, se prohíben los altoparlantes, se prohíben los afiches y cosas en la calle, todo eso es vamos a violando ver, la libertad de expresión, no, dicen. que es otro sesgo en la interpretación de esta cuestión. Hacer campaña fuera de los tiempos de campaña no es un derecho que le asiste a nadie. No es un derecho que está reconocido en la Constitución, ni un derecho que está reconocido en la ley. Al contrario, la ley lo que ha dicho es que es ilegal hacerlo fuera de los tiempos de campaña. Exacto. Pero ellos interpretan que eso es libertad de reunión, libertad de circulación, A nadie se le ha libertad de prohibido expresión. a nadie se le ha prohibido la libertad de circulación, Sí, de dicen que reunión. no pueden hacer caravana en la calle ni, En la ni marchas medida en que electorales. en la medida en que son acciones que se configuran como propias del proselitismo político, no lo pueden hacer. Porque está Del proselitismo fuera de la ley. electoral. Electoral, Porque el no lo político pueden, siempre existe. no lo pueden Ahora, hacer. Ahora, frente a la decisión de la Junta de hacer cumplir la ley, ha habido reacciones diversas. Fundamentalmente, el grupo de Leonel Fernández se ha puesto a incluso que va a desacatar, no va a acatar esa resolución. Otros también han dicho que no fue legal lo que hizo. ¿Cómo queda la autoridad de la Junta Central Electoral ante el incumplimiento, el desacato y el incumplimiento? Ya. Bueno, yo creo, lo he dicho y lo quiero reiterar aquí, que hoy sobre ese tema el núcleo del debate debe ser ese. Y el núcleo de la preocupación debe ser ese. Es decir, ¿de dónde procede la autoridad para que un sector político se erija en juez de su propia causa y diga yo no estoy de acuerdo con una decisión de la Junta Central Electoral y yo no la voy a cumplir? Es decir, eso es colocarse de nuevo al margen de la Constitución. El artículo 75 de la Constitución Dominicana, que es el artículo que describe, que establece los deberes fundamentales de todas las personas en la República Dominicana, establece como el primero de esos deberes el de acatar y cumplir la Constitución y las leyes y obedecer los mandatos de las autoridades legalmente establecidas. Ese es el primer deber de cualquier Bueno, pero persona. yo pienso que no van a llegar a ese extremo, sobre todo porque esa resolución ha sido muy acogida por la opinión pública, por la mayoría de los partidos. Realmente solamente en el partido oficial que ha habido alegatos de diversos precandidatos que le violan sus derechos. Y tal vez no lleguen a ese nivel. Ellos no seguirán haciendo visitas y en torno a la visita se pueden reunir gente en torno de una casa donde haya una persona visitando, pero no harán marchas ni caravanas y probablemente no pondrán afiches ni nuevas vallas en las carreteras y en las calles, pero a lo mejor no lleguemos a ese extremo, ¿verdad? Es esperable que no, porque, vamos a ver, los actos y las actuaciones de los poderes públicos siempre serán controvertibles y siempre serán criticables, y es bueno que quien no esté de acuerdo con una decisión de un órgano del poder público explique sus razones, y más aún, que agote los procedimientos. Exacto. Porque yo creo que es muy simple. Si usted no está de acuerdo y usted considera que sus razones son tan sólidas, entonces la ley le dice a usted cuáles son las opciones que tiene. Usted puede ir ante la Junta Central Electoral y formalmente solicitarle la reconsideración. La reconsideración de la decisión. Eso es un procedimiento administrativo que está establecido en la ley 107.3. Y usted puede ir ante un tribunal y decirle, ante un tribunal judicial, y decirle, yo no estoy de acuerdo y estas son mis razones y yo quiero que esa decisión se anule. Eso es legal, eso es aceptable. Lo que no es aceptable es la insubordinación frente al poder público. Eso no es aceptable, porque cuando tú cuestionas por los medios legales una actuación de un poder público, tú estás dentro de lo que la normativa te permite hacer. Cuando tú decides
desconocer el mandato de un órgano del poder público, una decisión de un órgano del poder público, tú no estás atacando el mandato, tú estás atacando al órgano. Y por tanto, estás poniendo en entredicho la autoridad del órgano. Y poner en entredicho la autoridad de la Junta Central Electoral de cara al más complejo proceso político electoral que se enfrenta el país en los últimos muchos años es una cuestión de altísima delicadeza y de altísima sensibilidad, que el liderazgo político responsable en este país debería entender. Es decir, lo que la Junta Central Electoral necesita es apoyo y colaboración de todo el liderazgo político para que el proceso electoral resulte conforme bueno, el a asunto lo que es se necesita que se sea en reconoce orden. que la Junta tiene un mandato expreso de la Constitución de la República. Lo que dicen es que no se ha traducido en ley. Y hay un proyecto de ley que tiene muchos años discutiéndose que establece esos límites. Sí, pero la propia ley es vigente. Si no se aprobara la ley de partido ni se reformulara la ley del régimen electoral, el mandato constitucional por sí solo es suficiente para que la Junta pueda tomar decisiones. La Junta tiene que, si no se aprobara la ley, y de nuevo uno espera que la ley se apruebe, pero si no se aprobara, la Junta, de hecho ya lo anunció, Claro. la Junta Central Electoral, en virtud, Puede reglamentar. de los mandatos del artículo 212 de la Constitución, tiene potestad para emitir los reglamentos necesarios Para guardar que, lo que dice ahí, la equidad. Totalmente, claro. El alcance, sobre todo en materia sancionatoria, del reglamento es menor al de la ley. Por eso es importante que el marco general de la regulación esté previsto en la ley, pero la Junta puede establecer los reglamentos. Si no aparece la ley. Si no aparece la ley, por Bueno, supuesto. ¿qué te parece la decisión de la Suprema Corte de ratificar al juez Ortega en el conocimiento, a pesar de que habían unas impugnaciones o unas recusaciones, que es el término correcto? ¿Válido? ¿Te parece correcto la decisión? Mira, mi opinión, la mía, es que después que un juez Es recusado. participa en una fase de un proceso judicial y toma decisiones de instrucción respecto de ese proceso, asume un nivel de involucramiento en el expediente que puede comprometer, puede lesionar el estatuto de imparcialidad del juez. Ahora bien, ¿Y la Suprema tiene cuántos son? 18 miembros. 16. 16 miembros. 16 O sea miembros. que no necesariamente lesionaba la Suprema el buscar otro de los 16. No. Bueno, aunque debería ser de lo penal, ¿verdad? De la Cámara Penal. Es lo que se espera, porque aunque hay jueces en la Cámara Civil de la Suprema Corte de Justicia que vienen de, digamos, de cortes de apelación con competencias plenas, es decir, hay cortes de apelación y tribunales de primera instancia que tienen plenitud de jurisdicción, es decir, conocen materia penal, laboral, civil, entonces que tienen experiencia, pero lo sensato, para decirlo de alguna manera, es que sean expertos en procedimiento penal o que sea un experto en procedimiento penal quien vaya con experiencia. Pero dicen por ahí que ninguno quería que le cayera esa papa caliente, que los otros lo querían. Un caso tan complejo como ese, un poco atemoriza inclusive al margen de aprehensiones sobre eventuales presiones políticas, atemoriza por su envergadura en sí. Pero la Suprema tomó la decisión y no conozco la resolución, pero algunas razones jurídicas. Y además dijo que no es inapelable. No es que no es apelable. No es apelable. No es apelable, ya esa decisión no se puede recurrir ante ningún otro órgano. Ante esta pregunta que tú me contestas, ¿a tu juicio la puerta de la reelección está cerrada? A mi juicio, sí. ¿Por qué? A mi juicio, sí. Constitucionalmente. Bueno. Porque hay un recurso que dice que transitorio transitorio que le prohíbe específicamente al actual presidente repostularse,
que es inconstitucional ese transitorio. Vamos a conceder por un momento que sí, que el transitorio es inconstitucional. ¿Y qué hacemos con el 124? ¿Con él? Con el artículo 124. Bueno, ¿qué dice el artículo 124? El 124 Que prohíbe. son 2 Prohíbe periodos y las nunca dos más. periodos. ¿Ya? Pero es que ellos le aducen entonces que como eso está en la constitución de ahora de Danilo, entonces ya nada más lleva después de eso un solo periodo. No, eso es que no. Es que esos son los argumentos. No puede, es que no puede ser así. Que entonces lo que cuenta nada más es el transitorio, porque si es 2 periodos, él nada más, después de esa reforma constitucional, nada más lleva 1. Muchas gracias. Mira. Porque entienden que es a partir de la constitución del 2015, no de la del 2010. Todos éramos grandes hace 3 años cuando se reformó la Constitución. Y todos fuimos testigos y participamos, mayor o menor nivel de intensidad en el proceso. Y todos sabemos qué fue lo que se al final acordó. Es decir, el presidente quería un mandato más y ya. O sea, la Constitución de la República, el presidente Danilo Medina tiene un impedimento constitucional para presentarse de nuevo a las elecciones del 2020. Y el Tribunal Constitucional no es ni puede ser la instancia para dirimir esa cuestión. Porque poner en manos del tribunal o suponer que el Tribunal Constitucional puede decidir sobre si los constitucionalistas, si la reelección, la prohibición de la reelección consecutiva es contraria a la Constitución, una cuestión que está en la Constitución, Sí. es suponerle al Tribunal Constitucional Mayor. una potestad de reforma de la Constitución que el tribunal no tiene. y que está por encima de los que sí tienen la facultad de Congreso. reformar la Constitución. Totalmente, esa es la única vía institucional para levantar la prohibición del artículo 124 sobre la prohibición de la reelección es otra reforma. Pero hay quienes entienden que se puede emprender esa otra reforma y entonces hablan de un plebiscito. Pero No, es que el plebiscito no impide, o sea, el plebiscito no sustituye la exigencia de la reforma. no, es para convencer a la población, a la sociedad dominicana de que el país quiere que Danilo siga. Entonces, fíjate cómo es el plebiscito de Danilo, lo que la teoría es, por eso es la búsqueda del padrón abierto a toda costa, para utilizarlo como mecanismo plebiscitario, es decir, inscribir a Danilo como candidato interno, que aducen esa teoría aduce que pueden inscribirlo interno, que lo que no pueden inscribirlo todavía en la Junta para candidatos, pero que en el partido él puede ser un precandidato todavía. Ya. Y que entonces una vez masivamente el pueblo se vuelque a votar, por eso que quieren que sea abierto, entonces se aduce que miren, es un plebiscito y primero ante su propio partidario hay que reformar la Constitución y entonces procederían a buscar una reforma constitucional. Mira, mi lectura del tema de la modalidad de elección de candidatos a la presidencia por los partidos políticos es distinta. Y mi lectura de la posición del gobierno sobre las primarias abiertas es distinta de eso. O sea, yo pienso que ante el enfrentamiento que hay en el partido oficial entre el sector gobernante y el sector del expresidente Fernández, la única posibilidad de, digamos, de generar una alternativa a las aspiraciones del presidente Leonel Fernández con un candidato que no sea el presidente Danilo Medina es mediante un proceso abierto. Porque en el partido no hay manera. O sea, ¿No hay manera de qué? De ganarle a Leonel. Y fuera sí hay manera. Bueno, Porque se supone que en el partido el que tiene el poder debe tener más fuerza y de hecho controla absolutamente la comisión política, controla el comité central y se supone que tiene mucho más posibilidad internamente. Como yo lo veo es que ningún candidato tiene posibilidad de... Ni interna ni externa. No, interna. Interna.
Y pienso que si el proceso se abre y hay apoyo hay gubernamental a un candidato alterno, habría mayores O posibilidades. sea, con el Estado entonces. Esa es mi lectura. Con el Estado. No sé si con el Estado. Bueno, tú dices si hay apoyo gubernamental. No, si hay un apoyo del sector del gobierno. Por eso entonces. Si hay un con apoyo el del sector Estado. del gobierno. No debería ser del Estado y no solo a través del uso de recursos del Estado se puede apoyar una candidatura. No debería ser nunca así. No debe ser así. Entonces, te digo esto para decirte, Pero lo que yo hacen no- esa planificación cuentan con que sería así. yo o sea no que veo- eso inclinaría la diferencia, que inclinaría con cientos de miles de personas la diferencia. Pero volviendo al espíritu de la pregunta, yo no veo asociación entre primarias abiertas e iniciativas. Bueno, en cuanto a reeleccionistas. la teoría del plebiscito, queda una duda. Si pudiera inscribirse realmente en una primaria que de alguna manera la tendría que organizar la Junta Central Electoral, como se está planteando. No es una asamblea del partido que dice, yo cojo a Danilo y después ya veremos. Es decir, hay quienes piensan que ni aún así pudiera inscribirse a Danilo como precandidato del PLD antes de que reformen la Constitución. Lo primero, y aquí hay que entonces hacer precisiones, el plebiscito, o mejor dicho, el referendo, que es la institución prevista por la Constitución para consultar a la ciudadanía sobre cuestiones de interés, ha sido limitado en términos de las posibilidades de su uso. La Constitución ha dicho que no se puede utilizar el plebiscito, el referendo con pretensiones plebiscitarias y consultar a la ciudadanía respecto de la posibilidad de continuación o no de un mandato de gobierno es darle al referendo una connotación plebiscitaria que la Constitución prohíbe. Que se le asigne. Sí. Entonces, ahí hay una primera... No, pero no es que lo plantean como vinculante, que eso equivaldría ya a un mandato necesario, sino políticamente, para justificar políticamente ante su propio partidario la necesidad de que decline una vez más Leonel y que nos pongamos de acuerdo en salvarnos todos, modificando la Constitución entonces, procediendo a eso. Mira, yo vuelvo y te digo, yo no veo posibilidad, De no que posibilidad, se materialice. yo no veo en el panorama la reelección. Yo tampoco la veo, pero parece que todavía hay gente que cree. Yo no la veo en el panorama y primero por las dificultades que plantearía abocarnos de nuevo a un proceso de reforma constitucional, las incertidumbres que eso plantearía y por los tiempos, es decir, estamos ya, señores, en julio, a 18 meses. No, pero la otra apenas. vez se hizo en el 2015, cuando faltaba un En año. el 2015 la situación política era radicalmente No, era otra. muy diferente, claro. Era radicalmente Bueno, otra. Cristóbal, hay otro tema Bueno, Cristóbal Rodríguez fue incluso abogado que llevó causas de defensa de personas que le quitaron la nacionalidad de facto por la Junta Central Electoral que después... tengo, ¿Eh? que llevo. ¿Cómo es? Que Que llevo. llevo. ¿Todavía lleva caso? ¿Todavía llevas caso? Tengo. ¿Y qué caso tú tienes pendiente? ¿La tienes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos o aquí? No, lo que pasa es que esto generó secuelas. Y entonces hay gente que sigue teniendo dificultad con sus hijos Sí. para adquirir documentación. Entonces en la oficina todavía estamos manejando en concreto un caso de una familia, 3 de sus hijos que todavía están pagando las consecuencias. Bueno, hay de la decisión. familias que, tú tienes algún caso de eso, de una familia que tiene 3 hijos que son dominicanos y los otros 3 más jóvenes, Una parte son dominicanos y los otros otros no. son extranjeros, Y exactamente. de los mismos Sí, padres sí, y sí, madres, y nacidos aquí todos, y unos son dominicanos y otros son extranjeros. Sí, es una barbaridad. Hay eso. Bueno, yo he resaltado que la encuesta nacional de inmigrantes establece, cuando preguntan sobre los descendientes de inmigrantes que nacieron en el país, hay un 37% que,
bueno, un 63%, vamos a decirlo en números redondos, que dice que tienen acta de nacimiento. Entonces yo digo, hay un 37% que no. Pero hay un 9% que dice que tiene acta de nacimiento de otros países. Entonces se reduce. En total se quedan 81.000 personas del total de los que eran descendientes haitianos que se registran en la encuesta. Quedan 81.000 personas que no tienen ningún acta de nacimiento. Ese problema, ¿cómo tú crees que se puede alguna vez, quedará eso para un gueto para siempre? Porque esos 81.000 van a tener hijos y nietos y tataranietos, se van a ir reproduciendo. ¿Se quedan para siempre sin ninguna identidad esas personas? Mira, yo pienso que la solución que se planteó con la ley 169-14 fue una solución parcial, que al parecer era la posible en el momento en que se produjo, pero no deja de ser una solución parcial que no resuelve el problema en todas sus implicaciones, el problema generado por la sentencia 168.3 en todas sus implicaciones. Una de las cuestiones pendientes, más allá de la ley, es que de conformidad con el ordenamiento constitucional vigente en la República Dominicana hasta el año 2010, la condición para ser considerado dominicano era haber nacido en territorio dominicano. Y resulta que la ley 169.14 asume que si usted nació en territorio dominicano, pero no fue registrado de ninguna manera, entonces usted tiene que agotar el procedimiento propio de la naturalización. Eso no es consistente con la Constitución. Y eso entonces hace que el grupo B al que se refiere la ley, esté en esencia formado por apátridas. Yo sé que esta es una palabra que hay gente que no le gusta oír, pero esa es la pura realidad. Que hay apátridas. Porque si usted nació en República Dominicana y al amparo de la Constitución vigente cuando usted nació, usted era dominicano, a usted no le pueden ahora decir que usted tiene que naturalizarse como dominicano. Porque mientras tanto, ¿cuál es su situación? Usted no es dominicano y no es de ningún otro país en términos materiales. ¿De dónde Entonces, es? ¿tú crees que en algún momento tendrá el país que volver a, cuando las aguas se serenen ese es un tema abierto, sí, que hay que abordar de nuevo, que hay que volver a abordar, porque es que es una situación muy, digamos, es una situación masiva de desconocimiento de derechos. Ya. Bueno, pues muchísimas gracias al reconocido jurista y abogado experto en Derecho Constitucional, Cristóbal Rodríguez, por la compañía de esta mañana. Te deseamos mucha suerte y éxito en la carrera, en tus actividades profesionales. Muchas gracias.